Dios les bendiga a todos en esta tarde. He tenido una inquietud y ha sido algo que he estado meditando por mucho tiempo, y Dios me ha permitido hacer este pequeño estudio, esta pequeña reflexión. Y la reflexión que voy a tener en esta tarde es al respecto de una cita bíblica que se encuentra en San Juan, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Lo que quiero aclarar son unos dos puntos que se encuentran que son claves para entender esta enseñanza bíblica. Dice: una boda en Caná de Galilea. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba ahí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, se fue a Cafarnaún, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la estudiamos el texto con su contexto, lo que significa que en un tema hay diferentes versículos y cada versículo completa ese tema. No podemos aislar un solo texto para nosotros ponerle de nuestra imaginación. Entonces, a lo que se refiere cuando le dice mi hora no ha llegado, podemos ir a ver que en Juan capítulo 7, más adelantito vamos a ir viendo. Capítulo 7, el versículo 6 dice: Jesús les dijo: todavía no ha llegado mi hora, pero ustedes cualquier hora es buena. Aquí dice, los hermanos de Jesús no creían en él. En el capítulo 7 vemos que en la boda de Caná dice que su madre, sus hermanos y sus discípulos andaban con él. Pero aquí en el capítulo 7 dice el tema, el contexto de este texto es: los hermanos de Jesús no creían en él, y Jesús les dijo: todavía no ha llegado mi hora, pero para ustedes cualquier hora es buena.
Vemos que la misma respuesta que le dio a su madre se la dio también a sus hermanos. No fue algo exclusivo o algo que se diga que fue como que tuvo algo sobrenatural. Vamos a ver qué dice también en el versículo 8. Vayan ustedes a la fiesta, les dijo. Yo no voy porque todavía no se ha cumplido mi hora. Y les dijo esto y se quedó en Galilea. Vea que siempre está hablando de una fiesta. Quiere decir que en una fiesta Jesucristo manifestaba su poder y su gloria. Entonces, vemos las respuestas. Vamos a ir a ver también en el versículo 30 del capítulo 7. Dentro del capítulo 7 hay diferentes temas. Hay diferentes fiestas. Hay fiestas de las enramadas. Jesús habla de su origen. También habla de los ríos de agua viva. Y vamos a ir a ver el versículo 30 de lo que estamos estudiando. Entonces quisieron, arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Todavía no era hora que Jesucristo fuera crucificado, porque antes que Jesús fuera crucificado, él tenía que completar la enseñanza que estaba al discipulado con sus discípulos, con sus escogidos, y cuando ya estuviera completo todo, ya entonces nuestro Señor Jesucristo le podían apresar y lo podían matar, crucificar, sacrificar, porque ese era el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra. Entonces dice que ahí Jesús también les explica que no se había llegado la hora. Vamos a ir al capítulo 8 y vamos a ver el versículo 20. Dentro del contexto que es el tema, Jesús, la luz del mundo. También dice, Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde estaban los cofres de las ofrendas, pero nadie lo arrestó porque todavía no había llegado su hora, la hora de ser sacrificado, crucificado. A eso se refiere cuando le dice Jesús, aún no ha llegado mi hora. En el versículo, ahí no está intercediendo nadie. Ahí Jesucristo está mostrando algo. Está mostrando que Él debe de cumplir las señales que fueron dadas en Isaías. El profeta Isaías, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, profetizó y dijo lo que el ungido de Jehová vendría a hacer, las cosas que sucederían cuando él estuviera en la tierra. Esas eran las señales que tenían el pueblo de Israel para reconocer al ungido de Jehová, el que estaba enviado de Dios, que había venido. Bueno, 8:20, vamos a ir también al capítulo 12 y vamos a leer el versículo 13. Aquí dentro del contexto es Jesús entra en Jerusalén. Dice, siempre habían fiestas. Dice que mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 12:23. Vamos a ver 12:23. Jesús les dijo entonces, unos griegos buscan a Jesús, es el tema. Jesús les dijo, 12:23. Jesús les dijo entonces, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser
glorificado. En ese tiempo, cuando dice unos griegos buscan a Jesús, Jesús les dice que la hora se ha llegado. El capítulo 13, versículo 1. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo. Vea usted, cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere a los suyos, no es todo el mundo, sino dice que están en el mundo. No sé si usted ha leído la parte donde dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Luego dice el apóstol Pablo también, cuando enseña en Corintios, les enseña y les dice que si alguno dice que se diga que es cristiano, pero participa en todo lo que la ley prohíbe, dice, ni aun comáis con ellos. Si son adúlteros, si son fornicarios, hechiceros, afeminados, homosexuales, si son borrachos, si son idólatras, ávaros, avariciosos. Entonces dice también en el capítulo 17, cuando Jesús ora, vamos a ir a ver por quiénes ora Jesús. Jesús dice, ora por sus discípulos, por los suyos que están en el mundo. Dice, después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Entonces vemos que dentro de ese texto, Jesús estaba enviando un mensaje, y el mensaje era que aún su hora no había llegado. También vamos a ir a ver qué dice en el texto del capítulo 2, el versículo 5. Vamos a ir a ver cuando dice, ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Cuando vemos esto, hagan todo lo que Él les diga, anteriormente alguien que estaba en autoridad dice que ellos le dieron, vamos a ir allá, a Génesis 41:55. Vamos a ver a qué se refiere, porque no es intercesión. Eso no se trata de que alguien va a ser mediador entre tú y el Hijo. No. Génesis 41:55 dice, en el tema de este se llama José, gobernador de Egipto. Vemos como que alguien está en una posición importante, es un gobernador, ¿verdad? Y cuando estudiamos la palabra de Dios, entendemos que José es un tipo de Jesús. Y vemos y dice, y cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre, fueron a pedirle trigo al faraón. Si vemos en la lectura que estábamos leyendo, dice que estaban en una fiesta y se les había acabado la bebida. Entonces aquí dice que tenían hambre. Fueron a pedirle trigo al faraón. Vea usted, fueron a pedirle trigo a faraón. O sea que le fueron a pedir a la persona equivocada. Entonces el faraón les dijo a todos los egipcios, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Vea usted que a lo mejor yo no puedo ni ponerle más ni quitarle. Aquí dicen las cosas como son. Vemos que dice que Faraón dijo a la gente que tenía hambre que fueran y le pidieran a José, porque José era el que estaba encargado de la comida. Cuando va a María y le dice que no había vino, ella va y les dice
a los que estaban con él. Vamos a ir a leer. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para el agua que se usaban. Y aquí continúa diciendo, ¿verdad? Vamos a ver el 6 tinajas, 6. El 2, 6, vamos a ir a Marcos, capítulo 7, versículo 2 al 3. Marcos, vamos a ir a ver Marcos, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2. 7, versículo 2 al 3. Esto dice dentro del contexto lo que hace impuro al hombre. Vea usted a lo que se refiere el versículo 6 del capítulo 2 de Juan. Esto dice: al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. En el contexto de este texto es lo que hace impuro al hombre. Y aquí dice: y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse las manos. Y aún tienen otros muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando reescribió: este pueblo me honra con la boca, pero con su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir tradiciones de los hombres. También les dijo: para mantener sus propias tradiciones ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre y a su madre. Y dice, miren el texto 15, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Y aquí se le puede aplicar también: nada de lo que entra por su boca, de lo que usted come, lo puede hacer puro. Nada de lo que usted pueda beber, si usted quiere beber vino, si usted quiere comer pan, no lo va a hacer puro. Porque aquí le dice Jesús, ¿por qué razón? Porque usted puede ver y puede entender de lo que está leyendo. Dice: lo que sale del corazón del hombre es lo que hace impuro. Y en el 21 le dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Esta es la enseñanza bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros sacamos un texto y lo ponemos en otro contexto, entonces ya se le pierde la esencia y ya no es una doctrina de Cristo Jesús, sino que es otra cosa. Entonces, cuando vemos aquí, tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo.
y no se puede hacer doctrina de un solo texto. También debemos de tomar la referencia de lo que significa en el Antiguo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento y su confirmación se encuentra. También se debe de tomar en cuenta el vocabulario, porque hay vocabulario que es figurativo, hay ilustraciones, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, hay enseñanzas que no son literales. Hay cosas que son literales que tenemos que hacer, por ejemplo, las que están, la doctrina que nos da el apóstol Pablo en Romanos es práctico, pero no voy a continuar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero de que les ayude un poco y que esto les sirva para que puedan investigar y puedan aclarar más cualquier duda que tengan. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.